Como siempre, lo primero que hacemos es alabar y bendecir a nuestro Dios, porque a Él le debemos todas las cosas. Él está en este lugar, que usted esté en la posición que Dios le ha colocado para poder escuchar en esta tarde de la palabra esos beneficios del Señor nada más. Por eso todo te lo atribuimos a Él en este bienestar que recibimos cada día. Vamos a introducirnos en la palabra del Señor mediante su gracia. Pero primeramente, como siempre, le pedimos a Él dirección. Así que le pido que me acompañe en esta hora para que podamos rogar al Señor de su gracia. Padre, como siempre nos presentamos delante de ti. Tú eres soberano en todas las cosas y sobre todo en nuestras vidas. Nada podemos hacer, Señor, si no es con tu dirección. Si algo, Señor, alzáramos, Señor, nos encomendáramos, Señor, a hacer algo que no seas tú, no vamos a tener un buen fin. Pero cuando nos encomendamos en tus manos, para que tú nos dirijas, Señor, todas las cosas se conducen en forma soberana, Señor, en tus manos. Padre mío, de tu gracia inúndame, susténtame con tu diestra, permite que fluya tu palabra y así los corazones, Señor, que han de recibir, puedan, Señor, estar, Señor, amados, dispuestos para el beneficio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. La gloria siempre, siempre es para ti. Gloria a Dios. Quiero que podamos conversar en esta hora unos versos en el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27. Capítulo 27, los versos del 21 en adelante. Le voy a pedir, si usted puede, me acompaña, si no, ponga atención a lo que hemos de leer. Dice lo siguiente: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Aleluya. El apóstol Pablo ya ha salido de Cesarea. Han transcurrido muchos días desde que han estado navegando para llegar a este punto que nosotros vamos a conversar. Él va camino a Roma por cuanto su petición ha sido apelar a César. Como ya los tribunales de Cesarea, como también en Jerusalén, se han declarado incompetentes por cuanto no tienen la jurisdicción para poder atender lo que el apóstol Pablo está pidiendo. Tiene que presentarse ante César, porque esa ha sido la solicitud que él ha levantado. No reúne Jerusalén las condiciones para ser juzgado, ni siquiera Cesarea, por cuanto un grupo de judíos religiosos, hombres capaces de todo, inclusive contratando personas para que den muerte al apóstol Pablo, no ha reunido ninguna de las condiciones, como le decía, esos lugares para que él pueda ser juzgado. Entonces él apelar a César, después de un tiempo que lo han tenido detenido, tanto en Jerusalén como en Cesarea, ahora ha llegado el momento que él ha partido. Él ha comenzado este viaje marítimo. Y así en un transcurso de muchos días, dice la Escritura, señalando
que en diferentes puertos, pero señala uno en el cual empiezan a suscitarse todos estos eventos, o empieza a dar luz en cuanto a las cosas que han de suceder en el futuro. Cuando ellos llegaron a buenos puertos, que señala eso en Asia, eso en Creta, estando ya en ese lugar, pasaron muchos días. Estos barcos son barcos mercantiles, barcos donde ellos pueden mover diferentes mercaderías. Ellos transportan mucho tonelaje en cuanto a alimentos. Ellos mueven la economía mediante estas embarcaciones. Entonces tienen que dirigirse en diferentes lugares, haciendo tránsito en ellos para poder cargar sus barcos y llevar todo este comercio a un punto definido. Llevan y traen. Esto es constante. Sabemos que es muy prolongado el tiempo en que ellos demoran a hacer esta travesía. Ya al llegar a buenos puertos, ya han transcurrido muchos días. Dice que ellos se quedaron en ese lugar y esta embarcación se quedó en esos puertos trayendo la tripulación, que era un total de 276 personas, contándolos a todos, y a ese grupo de prisioneros que llevaban juntamente con el apóstol Pablo para ser entregados en Roma. Todos estos que se embarcaron más la tripulación consideraban 276 personas. Ahora están en buenos puertos y como han transcurrido bastantes días, que incluso señala Lucas en el escrito, aquí señala que ya ha pasado el tiempo del ayuno. Y eso inmediatamente nos da el indicio en qué fecha ellos están o en qué estación se encuentran. Sabemos que el ayuno o el día del perdón para los judíos es en el tiempo de otoño, son las fiestas de otoño. Ya empiezan todo este movimiento de las navegaciones, empiezan a desistir de salir y empiezan a buscar lugares para poder invernar. Ellos estaban en un lugar, lo cual el apóstol Pablo se empieza a sentir muy inquieto. Aquí nos dice la Escritura que Dios le habló, o le mostró, o le reveló algo. Él está muy inquieto, tiene un sentimiento muy fuerte que se ha apoderado de él. Es tan fuerte este sentimiento, una incomodidad tan grande, que lo hace acercarse a aquellas personas que están al mando y aquella persona que también está a cargo de ellos, de los prisioneros, para poder entregar esta inquietud. Él no dice que Dios me habló, simplemente es algo que también se podría dar en sentido común, porque cuando ellos llegaron a buenos puertos ya era difícil la navegación, ya les fue complejo, dice que tuvieron que venirse despacio, porque ya tenían vientos contrarios. Entonces, como tuvieron dificultad para llegar ahí a buenos puertos, que está en Creta, eso inmediatamente mostraba que ya se presentaba esta dificultad por el tiempo que allí estaban viviendo. Dice, como son las fiestas estas fiestas son en otoño, por ende ya ha pasado, dice el día del ayuno, que lo señala Lucas, ellos ya han entrado a puertas del invierno. Entonces, en sentido común dice que no se debiese navegar. El sentido común dice que deberían invernar en ese lugar, las personas pasar todo el invierno y después continuar la ruta. Pero hay algo que no es incómodo para las personas, el lugar para poder quedarse. La incomodidad está en que el capitán ve que no tiene los resguardos suficientes para poder dejar su embarcación en aquel lugar. Considera que no es el mejor lugar para que su nave pueda quedar, no es el mejor lugar para poder pasar el invierno, y no se habla de poder tener una estadía en ese lugar. Lo que está hablando es poder salvaguardar la nave. A eso se refiere, que no es el mejor lugar para poder pasar el invierno. Entonces, cuando el apóstol Pablo le señala la inquietud que tiene
y la dificultad que ellos pueden vivir, dice lo siguiente, que lo declara la Escritura, diciéndole que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo, que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de la carga, sino que también de la nave, inclusive dice, sino también de nuestras personas. El apóstol Pablo está señalando una dificultad que ellos van a tener, que va a estar en toda la carga que ellos llevan, y es bastante. El barco ya ha cargado completamente su capacidad para poder trasladarse de ahí hasta Roma. Entonces, como ellos tienen toda esta carga, lo que quiere el capitán, poder guardar o colocar en mejor lugar su nave. Cuando se le consulta al centurión que está a cargo de los prisioneros, de Pablo y los demás, él le consulta al especialista, al que tiene la experticia en todo esto, para poder decir si se quedan ahí o realmente avanzan a otro puerto. Comunicado y dando las razones, el capitán, ¿por qué ellos no quieren estar ahí, no pasar el invierno en ese lugar? Y dice, señalando esto, que no es muy lejos lo que ellos tienen que transitar, porque está en mismo Creta, pero tienen que dirigirse a la parte que da la parte del este, hacia el oriente. Dice que en ese lugar, costeando Creta, ellos pueden llegar y pueden pasar el invierno ahí. Pero mire este sentimiento tan fuerte que tiene el apóstol Pablo, que llega a señalar que esto trae perjuicio. Esto va a traer problemas. Y no solamente a la nave, sino que a todos los que estén en la nave. Pero el capitán, considerando, mirando el tiempo, considerando que todavía pueden ellos moverse, el centurión acepta esto porque es una voz autorizada. La del apóstol Pablo no es una voz autorizada, es un sentimiento muy fuerte que lo ha inundado, y en base a ese sentimiento él ha declarado. Pero recuerde también usted que los sentimientos de los hijos de Dios, cuando viene algo muy fuerte sobre nosotros, es porque Dios está anunciando algo. No es solamente un mero presentimiento de alguna situación que ha de ocurrir, sino que es algo que ya Dios está anunciando y lo está colocando en su corazón. Él nos dice que Dios le ha hablado, pero sí eso está muy fuerte en él, y por ende él quiere evitar que pueda salir el barco de ese lugar y ellos puedan pasar el invierno ahí. En estos tiempos, cuando ya la navegación se detiene, ya en marzo empieza nuevamente todo el mover o el tránsito marítimo, pero ya de esta fecha hasta cuando comienzan ese mover marítimo, todo el invierno y parte del otoño, ellos están guardados en los puertos. El capitán, por la experticia y la capacidad que él tiene, él toma la decisión de que pueden avanzar por cuanto ese puerto no reúne las condiciones para que él pueda tener su barco. Cuando ellos parten, y hay algo también que debemos considerar, que el apóstol Pablo, aunque está diciendo eso que está muy fuerte en él, lo que va a suceder, él es un prisionero, él no puede quedarse en ese lugar, él tiene que acompañarle, por cuanto él es parte de la compañía de los prisioneros que van a Roma. Él no es un pasajero independiente de ellos. Él tiene que, bajo la autoridad del centurión, tiene que partir. Y por ende, salen en esta navegación esperando que, mire lo que dice la Escritura, que lo que estaba esperando el capitán, que pudieran tener una brisa del sur para que puedan así empujar las velas y ellos puedan, costeando por Creta, llegar a la parte oriente y encontrar en el puerto de Fenice y ellos quedarse ahí. Bien, ha atendido todo esto, el centurión queda conforme. ¿Por qué? Porque el que está dando respuesta a esto es el que entiende, el que está capacitado, el que tiene la experticia. Entonces no se hace ningún problema
y llegando esta brisa del sur, inmediatamente ellos se encuentran que ya están en disposición de poder partir. Cuando parten en esta navegación, con esta brisa que ha llegado, inmediatamente dice que son atrapados en medio de una tormenta. Entonces, ¿cómo tan rápido que se dan estas cosas? Aún ellos siendo marineros capacitados, no pudieron prever que era mejor quedarse en ese lugar, sino que pensando en sus mercaderías, pensando en sus barcos, y avanzaron. Eso es lo que hizo el capitán, pero los encontró esta tormenta, tan fuerte esta tormenta, tan grande, que no pudieron ellos enfrentarla. Miren lo que señala la Escritura. Aunque tuvieron 14 días en la navegación, dice que ya al segundo día, ¿cómo sería de grande? ¿Cómo sería de difícil esta tormenta? Dice que al segundo día ya estaban sacando la mercadería, estaban sacando la carga que traía el barco para que no se hundiera, porque era tanta la carga que llevaba que el barco casi se hundía porque las olas lo cubrían. Entonces empiezan a aligerar la carga, es tanta la carga que empiezan a arrojar al mar, porque ahora, en este momento, se empieza a sentir que lo más valioso es la vida, porque se está confrontando entre los bienes que se tienen, los bienes que se van a comercializar y la vida de cada uno de ellos. Y empieza a hacer este contraste entre uno y otro, la vida la que prevalece por sobre los bienes. Entonces dice que empiezan a aligerar el barco, quitando todo esto, echando a la mar todo este peso que el barco lo tenía más hundido, más profundo en la mar. Sacado todo esto, inclusive Lucas señala esto también, que al tercer día ya no solamente la carga que tenía, que ya había sido arrojada a la mar, sino que ahora también los elementos necesarios para la navegación. Todo lo que ocupan ellos para poder mover ese barco, para poder colocarlo frente al viento, para poder dirigirlo, todas aquellas cosas que eran importantes, dice que ellos también empezaron a ayudar a sacar todo ese peso y arrojándolo a la mar. Usted puede dimensionar la magnitud de esta tormenta, puede dimensionar la profundidad en la cual ellos están en estos momentos, están en el centro de este huracán, están en el centro de esta tormenta tan difícil, que empiezan a arrojar a la mar todas estas cosas para aligerar el barco y así ellos no se hundan, porque ahora prima que lo que tiene más valor es la vida. Pero tienen que pasar situaciones complejas, situaciones difíciles para poder colocar en balanza estas cosas. Mientras que no suceda eso, nadie podría entender lo valioso que es la vida si no está en medio de una dificultad. Y ahora ya no importa la carga, las cargas se han de recuperar, los bienes adquiridos también se han de recuperar. Lo importante es ahora preservar la vida. Pero hay algo que el apóstol Pablo ha dicho. Él, cuando les habló ahí en Buenos Puertos, les dijo que iba a haber una pérdida, un gran perjuicio para la carga, para la nave y también para las personas. Aquí hay otra situación que el apóstol Pablo ya la ha declarado, que dice que las personas también van a sufrir si ellos salen de este puerto. Pero ya partieron, se encuentran en medio del ojo del huracán. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que hay dos situaciones que se están dando, porque el miedo, el terror que se ha apoderado de todos, hermano, es inimaginable. No podríamos imaginar realmente lo que está sucediendo ahí. Podemos tratar de tener alguna visión particular para poder entender lo que está sucediendo, pero nos damos cuenta lo grave que es toda esta situación. Dice que ellos no fueron capaces de sostener el barco, tuvieron que bajar las velas y dejar que el barco se moviera, tomara el curso que quisiera, dejarse llevar por la tormenta,
porque ellos ya no fueron capaces, con todas las habilidades, con todas las capacidades que ellos tenían, no fueron capaces de sostener ese barco. Entonces se van a dar dos cosas aquí, que se empieza a producir un ayuno porque los hombres tienen miedo, la tripulación tiene miedo, todos ellos están en ayuno porque no pueden servirse de algo, sus estómagos están apretados, los miedos los tienen aterrorizados, están paralizados, angustiados, afligidos, pero también hay otro ayuno que se está dando, que es el ayuno que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no tiene miedo de esto, él no tiene miedo, simplemente declaró lo que lo conmovía y lo inquietaba tanto. Él está haciendo un ayuno, él está clamando, él está pidiendo, rogando a Dios. No podemos imaginarnos de ninguna manera al apóstol Pablo que pueda estar pidiendo por su vida, pidiendo por él. Él está pidiendo por las personas, él está pidiendo, está clamando a Dios, él está rogando a Dios una respuesta. Quiere tener luz frente a esto, porque ya el sentimiento que lo embargó era que las personas también iban a sufrir perjuicio. Ya no importaban los bienes, no importaba lo que sucediera en la nave o lo que sucediera con la nave, sino lo que ahora importaba es lo que sucediera con las personas. Entonces aquí hay una preocupación especial, que es del apóstol Pablo. Él es un hijo de Dios, él tiene un sentimiento especial con los perdidos, tiene un sentimiento especial con todas las almas. Por eso él está en una situación de ayuno, clamando a Dios. Él espera una respuesta, espera una dirección, no pide por él, está pidiendo por los demás. No le quepa a usted la menor duda que él lo está haciendo. Aún algo que no cesa, hay algo que no está amainando, no algo que no se está deteniendo, sino que cada día esto empeora, cada día es más difícil. Es tanto, mire, a lo que llega la cosa que dice, hablando Lucas, dice lo siguiente, dice que esta tempestad no pequeña, no sabíamos, dice, ya habíamos perdido, y eso es lo que está declarando Lucas, dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Toda esperanza de salvarnos ya la habíamos perdido, no está diciendo, la podríamos perder, o llega un momento que ya no va a estar esto en nuestro corazón, sino que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, porque no se podía distinguir el lugar, no se podía ver nada, no se podía ver el sol, no se veía la estrella, no había nada que pudiera ellos tener un indicador para poder navegar o conducirse. Ellos se conducen cuando están mirando el sol, pueden ver la dirección que están siguiendo. Cuando están mirando las estrellas, ellos también pueden saber en el lugar que se encuentran y a dónde se conducen, pero no tenían nada para poder dirigir aquella nave. No había nada que le pudiera indicar, no había nada. Estaban dispuestos en la tormenta nada más. Entonces el apóstol Pablo, que él está en un ayuno, él está rogando, él está clamando a Dios, y no solamente él. Cuando nosotros recordamos lo que sucedió en la embarcación donde iba Jonás, dice que cada uno de los que iban en ese barco, cuando se levantó esa tormenta, Jonás estando ahí, dice que cada uno de ellos clamaba a sus dioses, cada uno de ellos pedía a sus dioses. Entonces, si eso sucedió en ese tiempo, usted también podrá entender que lo que está ocurriendo aquí en esta nave, que cada uno también está rogando a sus dioses, está pidiendo, están suplicando por sus vidas, están pidiendo poder salir ilesos de toda esta situación. No importa, porque ya no hay ningún corazón ahí que le importe los bienes que están perdiendo. Escuche, ya no hay ninguno que le importe estas cosas que se han arrojado a la mar con tal de salvaguardar su vida. Ninguno. Entonces, cada uno de ellos está rogando, y también el apóstol Pablo también está pidiendo, pero no hay respuesta, no hay luz, no hay dirección, no hay qué decir. ¿Qué se le dice a esas personas? ¿Qué se les puede entregar
cuando están en una situación tan difícil? ¿Qué se les puede decir para calmar su ansiedad? ¿Qué se les puede entregar? ¿Cómo se les puede redirigir todo sentimiento, todo ánimo que tienen, si todavía no hay una dirección y una guía de Dios? Es lo único que él tiene por el sentimiento que tuvo en Buenos Puertos de que hasta las personas iban a sufrir, hasta ellos. Es lo único que tiene hasta ese momento. Entonces está esperando respuesta de Dios. Dios responderá. Dios tiene control de todas las cosas, no nos cabe la menor duda. Dios sabe por qué hace esto y también entendemos que nada escapa de su control, absolutamente nada. Pero el apóstol Pablo, como siervo de Dios, él quiere también tener claridad. Desea poder comunicarles, ya que cada uno de ellos ha aclamado a sus dioses. Él desea comunicarles alguna información de parte de Dios. Santo sea el Señor. Él está ahí, sabemos, porque no tiene una opción. Él no tiene otra opción. No se podría haber quedado en Buenos Puertos. Él es un prisionero. Él ha entrado en esta tormenta no porque él quiere. Él quiso evitar entrar. Y no solamente él, sino que hubiese evitado que todos entraran en esta tormenta. Él está en el lugar que no hubiese querido, pero está ahí. Tiene que enfrentarla. Está ahí. Tiene que saber cómo conducirse. Está ahí. Tiene que saber qué decir. Tiene que saber cómo va a poder enfrentar toda esta situación difícil. Él está ahí. No se puede hacer a un lado. Él es parte de esta dificultad. Como le digo, si él hubiese tenido la opción de elegir, no sube al barco. Pero él subió porque no tuvo opción. Él estaba obligado a estar en ese lugar. Y a veces esto mismo que sucede, o le ha sucedido a él, le sucede a muchas personas. Muchas personas están en una situación en la cual ellos no buscaron, en la cual ellos no desearon, están inmersos en una tormenta en la cual no pueden salir, pero ¿cómo lidiar con ello? El punto es cómo lidiar con ello, porque podemos estarnos quejando que yo no quería estar, que yo hubiese podido elegir, yo no habría venido, si me hubiesen preguntado, yo no lo habría aceptado, y pueden tener miles de respuestas, y pueden buscar miles de sentimientos en toda esa situación. Pero muchos están viviendo también situaciones en tormenta que ellos no buscaron, que ellos no pidieron, y que ellos, si lo hubiesen preguntado, no habrían estado. Pero el punto no es ese. El punto no es tener una recriminación por lo que estamos viviendo. El punto está, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cómo enfrentamos? Aquí nosotros lo primero que vemos que el apóstol Pablo está enfrentando esta situación, no como uno más de ellos, con miedo, con dificultad, y viendo qué más podemos tirar a la mar para que el barco pueda sostenerse, qué más podemos sacar para que el barco no se vaya a hundir. Él no está en ese sentimiento, él está en otro sentimiento, él está rogando a Dios, él está clamando a Dios, él está pidiendo, él tiene un ayuno diferente a todos los demás. El ayuno de los demás, el ayuno, el no comer de los otros es por miedo, por terror, por pánico, porque no pueden porque están enfrentando esto que no amaina, esto está de continuo, no puede parar. El apóstol Pablo está en una actitud totalmente diferente. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Usted entenderá que ahí en ese barco hay una cantidad de prisioneros que no tienen ninguna esperanza. ¿Y cómo se le da esperanza a aquellos que saben que la fortuna o lo que les espera es totalmente adverso a lo que ellos quisieran? Son prisioneros, muchos de ellos van a Roma para ser enjuiciados, pero llevados a la muerte. Muchos de ellos van a hacer entretenciones también en los circos. Muchos de ellos van a ser parte de los gladiadores para morir, para entregar su vida por Roma, van a ser vejados, van a ser maltratados, van a ser abusados. ¿Qué esperanza? ¿Qué hay de bueno en ellos? ¿Qué hay de bueno para ellos en Roma? ¿Qué esperanza tienen? Pero sí hay algo en lo cual ellos se podrían aferrar, y es aferrarse a la vida.
A eso sí que se aferrarían. Ahora están todos en la misma condición, aferrándose a la vida, pero entendiendo también que en Roma no hay nada bueno para ellos, pero sí hay algo especial que es la vida. Si ellos salen ilesos de esto, no le importaría lo que suceda con ellos más adelante, sabiendo que han prolongado su vida, como lo está haciendo el capitán también. El capitán ha permitido que todas esas cosas sean desalojadas del barco. ¿Por qué? Porque con ello también está prolongando su vida. Y el prolongar la vida para el hombre, te digo que es más importante que cualquier cosa que tenga. Y eso no es un decir, no es una frase cliché, es una realidad. Cuando el hombre se ve enfrentado a la muerte, quisiera hacer muchas cosas para cambiar esa condición. Y ellos están viviendo también toda esta situación, esperando en sus dioses, esperando, no importa lo que suceda en ellos en Roma, lo importante es que puedan mantener la vida, lo que importante es que puedan aferrarse a la vida. Te das cuenta que hay una cantidad de sentimientos que empiezan a rodear el corazón, la mente, todos estos sentimientos que son los que van abrigando el alma de la persona, y no hay nada más que pueda entrar en ellos, porque se están sujetando a una esperanza que en este momento es bien esquiva, como dijo Lucas. Dijo, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Sí lo dice Lucas, estando con Pablo, estando con algunos de aquellos hombres que son baluartes de las cosas de Dios. Imagínense los demás. ¿Qué sentimiento hay en los demás? Si habían perdido toda esperanza de salvarse. Santo es el Señor. Pero Dios siempre tiene respuesta. El apóstol Pablo no ha estado con un sentimiento. Yo les dije, si me hubiesen hecho caso, él podría haber estado cada día golpeándolos con eso, pero no lo hizo. Él está en ayuno, él está también con todo ello, él está enfrentando la tormenta, que él se podría haber evitado, pero él está inmerso también en todas estas cosas, pero con un sentimiento diferente, no teniendo una recriminación por aquellos que avanzaron haciendo caso omiso a lo que él dijo. No hace ni una recriminación, sino que está esperando qué dice Dios frente a todas estas cosas. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Como le digo, presos sin esperanza ahí. La tribulación, que ya ha perdido toda esperanza, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Por favor, pon mucha atención en esto. Tú que estás escuchando, seas cristiano, muchos hijos de Dios se están escuchando, pero muchos también que no conocen al Señor también han de escuchar estas transmisiones. Le digo a ti que la esperanza que pueda estar puesta en los bienes de esta tierra, en un momento va a quedar entredicho entre la vida y los bienes. A lo mejor tendrás que pasar una situación y te darás cuenta en ese momento qué es lo valioso. Cuando Jesús dijo, he venido a dar vida y vida en abundancia. Eso es lo esencial, eso es lo fundamental, más que todos los bienes que puedan ser alcanzados por tu mano, más todos los bienes que puedas acuñar en esta vida. Dice Jesús que he venido a dar vida y vida en abundancia, y eso es lo fundamental, que lo que están viendo todos estos hombres en esta dificultad, que la vida es lo más importante y lo más preciado que tienen. Porque no existe ser humano, aunque diga en forma déspota, que no le importa lo que ha de sucederle, no le importa lo que ha de pasarle, pero cuando se ve entredicho en una situación compleja, inmediatamente quiere cambiar, quiere salir de esa situación. Ahora, el apóstol Pablo desea tener una respuesta para ello. Todos están esperando que sus dioses hablen, pero ninguno ha hablado. Sabemos nosotros, porque conocemos a Dios, que ninguno fuera de Dios ha de hablar al hombre y dirigirlo, lo sabemos, pero ellos no lo saben. Ellos simplemente invocan lo que ellos creen que puede darle respuesta. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Está pidiendo, está rogando, está clamando, no por él, porque vuelvo a decir que para él el morir es Cristo y el vivir es ganancia. El morir es Cristo y el vivir es ganancia. Se nos tiene aflicción porque sabe que si muere, inmediatamente está con su Señor. Pero ¿qué pasa con los demás?
¿Qué pasa con las vidas de aquellos que están en ese lugar? ¿Qué pasa? Ahora él está en la tormenta, no preocupado de la tormenta, sino que preocupado de las personas. No está preocupado de la tormenta, seguro que lo está clamando por ello, porque se hizo efectivo y se va a hacer efectivo lo que él dijo antes de salir. Dijo que había perjuicio, habría pérdida de la carga, todo lo que llevaban y la nave. Pero lo importante, más que esas cosas, ahora el apóstol Pablo está por las personas y clamor. ¿Y por qué te digo esto? Porque la misma Escritura nos señala la respuesta que Dios le da a su petición. Todo esto que te estoy diciendo, tú lo vas encontrando a medida que vas leyendo y vas entendiendo el trasfondo de toda la situación que se ha vivido en ese entonces. ¿Qué es lo que dice el Señor? El apóstol Pablo le dice a ellos lo siguiente. Le dice Pablo dice, no temáis, es necesario que comparezca. Le está diciendo el ángel al apóstol Pablo, no temáis, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí, ahí está la respuesta. Ahí la respuesta en la cual él está clamando. Mira la respuesta. Dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Cuál era la petición del apóstol Pablo? Las personas. ¿Cuál era el ruego? Que ninguno de ellos perezca, que Dios los guarde. Y el Señor le dice, te he concedido todos los que navegan contigo, ninguno va a perecer. Esa es la respuesta de Dios y Él puede colocarse en pie delante de todos. Es tanta la esperanza, es tanta la tranquilidad y confianza que le da a cada uno de ellos, que ellos inmediatamente dicen que empiezan a cobrar ánimo que no tenían. ¿Quién les podía dar ánimo? ¿Quién les podía dar fuerza a ellos? ¿Quién? Si todos están en la misma situación. Recuerda que el Señor a nosotros nos va a permitir, en medio de las tormentas, estar en medio de otros que están sufriendo también esas mismas circunstancias, no para que los lamentemos con ellos, sino para que seamos la fuerza para ellos, seamos la fortaleza, seamos personas de levantamiento para ellos, aún estando en la misma dificultad, aún estando en el mismo problema, seamos personas de acción y de llevar al Señor y diciéndole que el Señor tiene todo bajo control. Santo sea el Señor. Aleluya. ¡Qué esperanza más grande! ¡Qué esperanza más grande para todos ellos cuando el apóstol Pablo comunica lo que Dios le ha mandado decir con su ángel! ¡Qué esperanza más grande! ¡Qué alivio! El único Dios que está respondiendo es del apóstol Pablo. El Dios de los demás, ninguno ha respondido, ninguno dio esperanza. Pero este sí les ha dado esperanza. Es tanto que han creído, dice que creyeron a lo que el apóstol Pablo dijo. Creyeron de tal manera que se alimentaron para cobrar fuerza y tuvieron ánimo, tuvieron esperanza nuevamente. O nos quedamos nosotros como hijos de Dios lamentándonos, o nos quedamos criticando, o nos quedamos diciendo si hubiesen hecho las cosas como yo dije y podemos pasar toda la vida en eso, o en la tormenta cambiar la dirección de nuestro pensamiento y dirigirla a Dios y decirle, Señor, ¿qué sucede con esto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que viene después de esto, Señor? Que todas las personas se hayan salvado, hermano, es un tremendo milagro. Es un tremendo milagro para la situación que ellos están viviendo. Porque en situaciones de esas muchos de los tripulantes y de los que están en alguna nave, muchos de ellos perecen. Y algunos nomás logran alcanzar a ser salvos. Algunos, pero muchos perecen. Y ahora el Señor le ha dicho que ninguno, porque dice que le ha concedido. ¿Cuál? La petición. Le ha concedido la petición. Para tener tranquilidad. Nosotros debemos tener tranquilidad. Fuimos llamados nosotros a dar esperanza. Fuimos llamados a dar tranquilidad.
Si tú me preguntaras, yo estoy viviendo una situación tan compleja, tan difícil, pero si eres un hijo de Dios, aprende a lidiar con él, aprende a lidiar con ello, aprende a escuchar a Dios, recibe de Dios la información que Él quiere entregarte, porque Él quiere hacer bien a los que te rodean, quiere ayudar y asistir a los que te rodean, con los cuales tú también estás padeciendo. Recuerda que tú eres el Hijo de Dios, tú eres la fuente que Dios está ocupando para poder satisfacer la necesidad de otros. Tú eres, y no lo olvides nunca, porque el Hijo de Dios no puede estar lamentándose todos los días, que si tal vez tuviera o si las cosas fueran diferentes. Eso es una pérdida de tiempo, eso es una pérdida enorme del valor maravilloso que tenemos nosotros de recibir del Señor la dirección, la gracia, recibir de Él, escuche, una respuesta que nos alivia, nos levanta, nos fortalece. No quisiera, por favor, no te pierdas nunca esto, nunca te lo pierdas. Dejémonos de quejarnos, dejemos de lamentarnos y empecemos a vivir experiencias en el Señor en medio de la tormenta. Empieza a vivir hermosas experiencias en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la oscuridad, en medio de la desesperanza que muchos van a tener. Empieza a ver la gloria de Dios, empieza a ver la luz de esperanza en todo momento. Cuando estoy viendo esa situación, me trae a la memoria algo que es tan hermoso, lo encuentro tan sublime. Cuando el Señor está cruzando el mar de Galilea con sus discípulos, Jesús se va en la barca. Recuerde que Jesús nunca paraba, iba de un lado a otro, siempre estaba en un constante movimiento. Cuando llega a la barca y en este cruzar dice que él se queda dormido, él duerme, descansa. Que descanse a nadie le afecta. Que vean que su maestro esté descansando, también a ellos los alivia. Es decir, que su maestro en diferentes actividades necesita ese reparo, necesita reparar sus energías, nuevamente fortalecerse en el descanso. Pero ¿qué sucede? Que se empieza a levantar una tormenta. Y esta tormenta empieza cada vez a ser mayor. Al principio ellos no le dan importancia porque Jesús está ahí. Cuando empieza a ser mayor, Jesús sigue ahí, pero está durmiendo. Cuando ya es insostenible, ellos no pueden ni siquiera sujetar aquellas barcas, ya es tanto que inmediatamente acuden a Jesús y dicen que Él no tiene cuidado y ellos están pereciendo. ¿Cómo Jesús no tiene cuidado? Jesús dice, hombres de poca fe. Si pudiéramos parafrasear eso, podríamos decir, ¿por qué os angustiáis si yo estoy aquí? ¿Por qué os afligen si yo estoy aquí? ¿Por qué se preocupan por las tormentas, las dificultades, las cosas difíciles que les rodean si yo estoy aquí? Ese debe ser el sentimiento de toda persona, es el sentimiento del apóstol Pablo. En medio de la tormenta, Dios está con él. En medio de la dificultad, la desesperanza, la angustia de todo, Dios sigue con él, le da tranquilidad, le da calma, le da seguridad. No importa que no sienta que Dios está haciendo algo, que no lo vea, porque Dios siempre está trabajando, siempre Dios está actuando. Dios estaba actuando en ello. Aunque no vea respuesta, Jesús está ahí. Aunque no sienta que las cosas salen como tú quieres, no te preocupes, Jesús está ahí. Jesús está ahí. No olvides, Jesús está ahí. Cuando Dios le dio la respuesta al apóstol Pablo, cuando le dijo que él iba a estar delante de César, pero también le había concedido. ¿Qué estás pidiéndole al Señor? ¿Qué estás rogándole al Señor? Y que para ti es tan tormentoso. ¿Qué estás suplicando al Señor y para ti es tan difícil? Dios tiene poder para responderlo. Y a lo mejor Dios quiere darte una respuesta. Pero si tú estás alineado, como estaba el apóstol Pablo con Dios, alineado con Él, buscando de Él, escuchando y atendiendo lo que Él iba a decir, o simplemente tú crees que Dios lo puede hacer y lo dejas a la aventura. Total, Dios lo va a hacer. ¿Y tú dónde estás? ¿Estás clamando a Dios?
Estás en medio de aquella dificultad para ver tú, escuchar con tus oídos lo que Dios va a decir y ver con tus ojos aquella respuesta que estás esperando. No la esperes de lejos, espérala alineado con Él, en una búsqueda constante. Aunque pasaron 14 días, mira, amado hermano, en una tormenta 14 días es una eternidad. Podemos decir 14 días no son nada, es una eternidad. Cada segundo que pasa es eterno. Lo único que desean ellos es que termine. Pero pasa el tiempo y para ellos es una prolongación inmensa, tan grande, que tú puedes decir tanto tiempo que ha pasado y no tengo respuesta de Dios, porque para ti el tiempo también es una prolongación extensa, tan grande que para otros puede ser tan poco, tan mínimo. Pero para ti que estás viviendo la situación, es algo que no termina, es algo que no se ve una luz de esperanza. Quiero decirte que no importa el tiempo, no importa que para ti se vea eterno, más que estar pensando en la eternidad del tiempo y que las cosas no concluyen, piensa qué Dios quiere mostrarme, qué Dios quiere hacer. Yo quiero saber, quiero conocer la voluntad de Dios, pero no quiero estar cada día reclamando porque estoy en esta dificultad. ¿Por qué no termina este problema? No busques eso, no esperes eso, sino que espera que Dios te hable en medio de la tormenta. Escúchame, espera que Dios te hable en medio de la tormenta. Y recuerda que la forma de enfrentar las tormentas, es en Cristo, porque Cristo es la roca. ¿Cómo yo puedo enfrentar una dificultad si no es con Cristo? ¿Cómo podría hacerlo? El apóstol Pablo fue testigo de cada uno de los eventos que sucedieron. ¿Cómo se perdió toda esa mercadería? Porque en ese momento se le dio valor a la vida. Fue testigo cómo esa nave se perdía, pero también la alegría más grande de saber que cada uno de los que estaban en esa nave, ninguno se perdió. Esa es la alegría más grande. Santo es el Señor. Aleluya. Jesús está tranquilo. Jesús no pierde la calma. Cuando tú lees los evangelios encuentras a un Jesús que tiene una tranquilidad, hermano, una paz que se irradia a todos los que le rodean. Él no está atendiendo algo apresurado, sino que a todo le da su tiempo y para todo tiene respuesta. No piense que Jesús te ha dejado de lado por atenderme a mí o atender a tu hermano. Jesús está trabajando contigo de la misma manera que está trabajando conmigo. Te está ayudando de la misma manera que a mí también me ayuda día a día. Él es el único que puede hacernos pasar esta tormenta, darnos una respuesta adecuada y una esperanza firme que solamente la vemos en Él. Aleluya. Santo es el Señor. Mira, una persona que pierde bienes materiales, toda la vida le va a traer tristeza, toda la vida, cuando pierde los bienes que ha adquirido. Pero una persona, cuando su vida está de por medio y pierde los bienes materiales, nunca esos bienes van a ser parte de su corazón como para añorarlos y ponerse triste por la pérdida. No, porque se va a mirar así y va a decir, realmente estoy vivo. Y aunque haya sido mucho lo que perdió, no le importa, porque todavía está vivo. Todavía está vivo. Todos ellos, cuando bajaron de la nave, cuando la nave encalló, bajaron y entraron a la isla por diferentes medios,
Cada uno de ellos no miró atrás lo que se había perdido, sino la ganancia que tenían, que era la vida. Esa es la ganancia. Lucha por tus seres queridos, lucha por los que amas, lucha inclusive por aquellos que ni siquiera están cerca tuyo. Si te toca vivir experiencias, vívelas, confiado, feliz, contento. Si estás en la tormenta, haz como el Señor dice, alíñate con Él, para que puedas encontrar sentido a estas cosas. Si estás entrando en ella, también entra confiado. Entra confiado. Aunque te hayas visto obligado a entrar, no importa, el apóstol Pablo fue obligado, se vio obligado a estar en medio de ella. Sigue de la misma manera que Él lo hizo. Alíñate con Él, busca la presencia de Él y te digo que tendrás respuesta no solo para ti, sino para aquellos por los cuales tú también estás dando la esperanza y confianza en el Señor. Aleluya. ¿Cómo podría una persona que está viviendo una situación similar darle esperanza a otro? ¿Cómo? Solamente aquel que tiene a Jesús en su corazón. Dando a Jesús en tu vida, siempre vas a dar esperanza a otro. Siempre vas a dar aliento a otro. Siempre vas a decirle a otros que confíen y esperen en el Señor. Siempre. Vuelvo a decirte en esta hora, alíñate con el Señor. Deja de atormentarte, deja de angustiarte, deja de recriminarte a ti y tal vez a otro por la situación que estás viviendo. Deja de hacerlo. Cambia la panorámica que tienes. No mires la tormenta. Mira lo más importante. Para el apóstol Pablo fueron las vidas. Eso fue lo más importante, más que la tormenta y los bienes. Mira lo más importante que en estos momentos está rodeando aquella tormenta. Saca los ojos de aquello que no puede o no pudiste evitar, sino que lo coloca tus ojos en el Señor para que te dé luz y dirección. Una poca de luz en tu vida, increíble que va a inundarte de esperanza y tranquilidad. Que Dios te bendiga grandemente. No mires de lejos. No mires de lejos. Alíñate con el cielo, alíñate con Dios. No mires de lejos esperando que las cosas partan. Sé parte de los eventos. Sé parte de los eventos. No los mires de lejos hasta que termine todo esto. No. Sé parte de los eventos. Sé parte de todas las tormentas en las cuales tú tengas que vivir. Sé parte de ellas. Confiado, feliz y contento con el Señor. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora. Bendiga tu vida, tu corazón. No mires la tormenta por su magnitud. Mira al Señor, que sobrepasa todo entendimiento. El Señor es más grande que las tormentas. Es más grande que las dificultades. Ven a Él. Gózate en Él. Confía en Él y espera en Él. Que Dios te bendiga en esta hora. Dios te bendiga grandemente. ¿Cómo enfrentar la tormenta entonces? ¿Cómo vivir en medio de la tormenta? Con el único que se puede, con Cristo. Los que han sido capaces, los que han tenido la experticia para hacerlo, han quedado en una situación en la cual no pueden hacer nada. Pero hay alguien que sí lo puede hacer, y ese es Cristo. Él sigue trabajando, Él sigue ejecutando. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora. Padre, te adoro con todo mi corazón y con toda mi alma. Fortalece a tus hijos, aquellos que están en las tormentas, aquellos que están en medio de la tormenta y no saben qué hacer, Señor. Que sean personas, Señor amado, que se puedan conducir igual que el apóstol Pablo, que no estuvo mirando por sí, no estuvo recriminando a otros, ni diciéndole que lo deberían haber hecho de esta manera o de esta forma, aunque sí se los da a entender, pero no está todos los días
trayendo esto a la memoria, sino que ha ocupado su tiempo para poder pedirte a ti, Señor, que puedas guardar aquella vida, y lo hiciste. Le concediste aquello. Las peticiones que tienen tus hijos también, Señor, concédeselas, pero que sean ellos una parte activa en medio de las tormentas y no la miren de lejos, sino que estén ahí en medio de la dificultad y el problema para que puedan ver, Señor, tu salvación. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, te lo pido, y que tu palabra, Señor, haga vida en sus corazones. Bondades que te imploro en el nombre de Jesús, amén. La gloria siempre es para ti, Señor. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y te guarde el Señor.